Saludos y bendiciones en esta hora. Estamos en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hoy es el día 18 con la lectura del capítulo 17 del libro de los Hechos. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de los que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Días de poder son días donde hay deseo de oír la verdad de Dios, de oír la palabra del Evangelio. Y sigue diciendo el texto: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Decían de ellos que eran los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y esto lo dice porque los discípulos, los que eran llamados, iban por todas partes anunciando a Cristo con señales, con milagros, con prodigios. Y entonces dice que estas personas se refirieron a los discípulos, a los que predicaban a Cristo, los que trastornan el mundo entero. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Vemos cómo ahora hay una persecución que quiere difamar, quiere dañar el buen nombre, quiere entorpecer la predicación del Evangelio. Pero aún en medio de esto, los discípulos, los llamados, los que predicaban a Cristo, se mantenían en firme, no bajaban su fuerza, sino ellos seguían anunciando a Cristo. 30 días de poder,
para ver la gloria de Dios es mantenernos firmes para seguir haciendo la tarea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora Pablo está en Atenas. En este lugar era costumbre escuchar variedad de enseñanzas acerca de divinidades y de adoraciones a muchos tipos de creencia. Pero ahora Pablo viene con un mensaje firme, con un mensaje claro: anunciar el reino de Dios, el mensaje de Jesucristo. Y sigue diciendo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Habrá quien rechace la palabra, pero habrá quien reciba la palabra. Días de poder son días donde el mensaje debe ser predicado con firmeza, con claridad, y los corazones que están atentos para recibir el mensaje del Evangelio, la predicación de la palabra, entonces ellos creerán y serán alcanzados por el poder de Dios. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano. Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.